Dice Andrés Neumann que las palabras siempre se transforman, salgan de la boca o de la mano. Soy Berna González Harbour y esto es ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del País. Hoy estamos con Andrés Neumann y con su último libro, Hasta que empieza a brillar. Una novela con una protagonista muy particular, María Moliner, la gran autora de ese diccionario que todos hemos manoseado, consultado y que sufrió tanta marginación por ser mujer. Una novela para aprender. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el que, como sabéis, los únicos algoritmos somos nosotros. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa. Buenos invitados tienes aquí. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes ahora? De Salamanca. De Salamanca, que has presentado allí. Sí, en Letras Corsarias. ¿Y de aquí te vas a algo en Villaverde? Sí. ¿Es posible? Bueno, voy al lugar que debo ir, que es una biblioteca pública llamada María Moliner. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo no llevar a doña María a ese lugar? Sí, qué bien. Hay una biblioteca pública en Madrid con ese nombre, María Moliner. Y en muchos lugares de España hay como o bien centros escolares o bien bibliotecas públicas con el nombre de doña María. Y ya que ella fue profesora, fundó una escuela y muchas bibliotecas rurales, es como casi un deber de amor ir a cada una de ellas, claro, que deseen que vaya. Vamos a aclarar a nuestros oyentes que estamos en casa de Juan Casamayor, que es el editor de Páginas de Espuma y amigo carnal, como dicen los mexicanos, de Andrés Neumann, que nos acoge en su casa, que está rodeada de libros por un lado, por otro, izquierda, derecha, a todas las alturas posibles, pero seguro que nos encuentras un silloncito libre de libros. Yo creo que sí. Vamos a ver si un poquito por el pasillo vamos y encontramos algo. ¿Podemos explicar la estructura de la casa de Juan y Encarni? De ese lado del pasillo está la parte del hogar, de la vida cotidiana familiar. Y del pasillo para allí está la otra parte familiar y cotidiana, que es la de la editorial. Y esos dos hemisferios, el, digamos, editorial profesional y el familiar y personal, están unidos por este interminable pasillo, y siempre he pensado que este plano que une lo personal y lo literario es como la metáfora perfecta de una editorial como Páginas de Espuma, donde todo lo editorial es personal y viceversa. Qué bueno, porque es verdad que estamos físicamente en la encrucijada entre estamos esos en el ecuador lados de la casa editorial, nunca mejor dicho. Exacto, entre casa y editorial de Juan y Encarni, que son amigos, además, no solo de Andrés, sino mío también. Claro que sí. Pues pasad. Bueno, me has traído a la calle Madera de Madrid, que no sé si a nuestros oyentes les dirá algo, pero les vamos a explicar por qué. Es la casa de Juan Casamayor, tu amigo, editor de Páginas de Espuma. ¿Por qué me has traído aquí? Primero porque es un lugar muy, muy querido, y también es una especie de síntesis de hasta qué punto la vida cotidiana, afectiva y familiar puede entreverarse con la actividad literaria, editorial o presuntamente profesional. Es un lugar donde sucede la vida familiar de Juan y también la vida laboral. Y porque además Páginas de Espuma ha sido un espacio donde muchos autores y autoras hemos crecido, como ha crecido también el hijo de Juan y Encarni, que en este mismo pasillo que tenemos al lado jugaba al fútbol conmigo cuando era pequeño. Y bueno, es la casa con más cuento por metro cuadrado de Madrid y probablemente del mundo. ¿Verdad, Juan? Un poco sí. Es un placer traer aquí a mi hermano, al amigo, y que de vez en cuando escribe. Y la verdad es que imaginarme mi vida, imaginarme la editorial, imaginarme el camino de todos estos años sin Andrés sería muy, muy, muy difícil. La verdad es que yo agradezco muchísimo que Andrés charle aquí sobre su último libro y lo que para él es la escritura y lo que es precisamente este diálogo con las palabras, que es hablar con María Moliner. Qué bueno. Bueno, pues vamos a hablar de tu libro. Andrés, has elegido a María Moliner, ya lo hemos dicho, esa mujer que nos legó un diccionario. ¿Por qué la has elegido a ella para convertirla en protagonista de tu novela?
En primer lugar, porque, como le sucede a mucha otra gente, el diccionario de uso del español, que hoy conocemos con toda justicia como el Moliner o el María Moliner, es mi diccionario preferido y el que más me ha acompañado en términos lexicográficos, pero también afectivos y políticos. Y un día me pregunté por qué sabía tan poco de la autora de mi diccionario predilecto. ¿Por qué es que en el imaginario colectivo María Moliner ha pasado a la posteridad solo y exclusivamente como autora de esa obra monumental y magistral que es su diccionario, que es un libro revolucionario, y sin embargo se ha desdibujado hasta casi el olvido todo el resto de su legado profesional, personal y político? Como María Moliner fue una bibliotecaria absolutamente memorable, de las más grandes bibliotecarias del siglo XX en nuestro país, que ejerció todos los papeles posibles que se pueden tener con respecto al libro, desde hacer fichas y catalogar incansablemente, oficio que le serviría mucho para elaborar más adelante su diccionario y vivir rodeada de cientos de miles de fichas. Fue también la primera directora de la Biblioteca Universitaria de Valencia, fue la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia, fundó una escuela en Valencia con el nombre de COSIO, la figura de la Institución Libre de Enseñanza, y fue una inspectora de bibliotecas rurales memorable, que es la parte más novelesca de su vida. Y todo eso que se puso al servicio de su diccionario y todas estas experiencias, incluyendo su infancia difícil con el abandono de su padre, que está volcado en su diccionario en forma de conocimiento intelectual, pero también emocional, es como si hubiese desaparecido del retrato que normalmente se hace de María Moliner. De María Moliner solo se conoce habitualmente, al menos, su diccionario, y se la suele retratar, o a mí me hablaron así, por primera vez de ella, como una mujer que trabajaba en la cocina. Esto lo sigo escuchando. Escribió su diccionario en la cocina. Y resulta que María Moliner pasó muy poco tiempo en la cocina y jamás trabajando en su diccionario. Todas las fotos que permanecen de ella y los testimonios familiares la ubican en la gran mesa que había en el salón comedor y donde ella podía desplegar sus papeles, sus fichas, su lápiz y su incansable Olivetti pluma 22. Con esos ayudantes que tenía, que eran sus hijos, sus sobrinas, bueno, según relatas en el libro. Te quiero preguntar, Andrés, ¿cuánto hay de ficción, cuánto hay de realidad? Porque es una novela, se lee como una novela, pero tú mismo la defines, bueno, has hecho con un cierto grado de ficción a partir de la realidad. ¿Cómo nos defines tu artefacto? Claro, precisamente para intervenir en ese imaginario colectivo y poder recordarla de cuerpo entero, y también etimológicamente, puesto que recordar es recuerdo, volver a pasar por el corazón, se me ocurrió quizás que la ficción podía ser más eficaz a la hora de hacer que quienes se acerquen al libro tengan un recuerdo más completo, más complejo y en toda su humanidad del personaje Moliner, y no solamente una mujer que entregó su energía y 2 décadas casi de su vida a un diccionario. Por otro lado, al estudiar su vida, me encontré con que se iban derribando uno a uno muchos de los tópicos que, excepto quienes han investigado su biografía, suelen manejar, y que la propia María Moliner a veces alimentó para autopreservarse políticamente, puesto que ella había colaborado muy activamente con las misiones pedagógicas de la República, y esos lugares comunes tienen que ver con que no tuvo una vida interesante más allá del diccionario. Lo dijo la propia doña María, como digo, para autopreservarse en un momento en que era incómodo reivindicar su propia labor en la República. Dijo, mi obra es limpiamente el diccionario. Pero no, su obra también fue fundar casi 2 centenares de bibliotecas rurales en la Comunidad Valenciana, fundar una escuela, desvivirse por la docencia y ser autora de un plan bibliotecario para articular todas las bibliotecas del Estado, que sigue siendo un modelo para la idea de las bibliotecas modernas. Entonces, al estudiar su biografía me encontré con que era una verdadera novela, que si no hubiera escrito el diccionario ya tenía una vida de novela, y luego vino el siguiente hallazgo, que fue el que me
sedujo mucho literaria y poéticamente, y es que al releer su diccionario me encontré con su vida. Todo lo que no se suele contar de doña María Moliner está entreverado, emboscado entre líneas en sus definiciones de las palabras y en sus ejemplos de uso, porque el diccionario de María Moliner es un libro de ficción lingüística, porque la mayoría de ejemplos de uso, en lugar de ser citas ilustres de grandes autores, se los inventó ella, como una poeta o una escritora. Y al inventar los ejemplos de uso, por supuesto, recurrió a su memoria personal, a sus experiencias familiares y también a su ideología como ciudadana. Cuando los bombardeos empezaron a rondar la ciudad, María desplazó los fondos de mayor valor a un rincón protegido dentro de la propia universidad, aún accesibles para su consulta. Lo llamó refugio de papeles, como si los libros fuesen personas, y lo eran. Lejos de paralizarse, el ritmo en la biblioteca aumentó. Sin planes se dañaba la idea misma del futuro. Pese a algunas críticas románticas, María insistió en colocar las primeras estanterías metálicas de las infraestructuras universitarias. Lo consideró necesario por higiene, perdurabilidad y, por si acaso, para no acumular materiales inflamables. Supo que al hermano de la señora de Maeztu, célebre por sus ideas católicas, monárquicas y militaristas, lo habían fusilado en Aravaca. Pensó en dirigirle unas líneas de condolencia a la directora de la residencia de señoritas, que tan hospitalaria se había mostrado con ella. No encontró el tono para hacerlo. Las bombas se acercaban, devoraban perímetro, olfateaban el núcleo. Has citado esa parte de biblioteca durante la República, de cómo gestionó y organizó el acceso de tanta gente a los libros, y luego, sin embargo, también tuvo que sufrir la quema de tantos libros, ¿no? Hay algún episodio en el que relatas ya durante la guerra la quema de decenas de miles de libros, ¿no? ¿Qué has aprendido de ella, de esa lucha por los libros que ella sostuvo, a veces con éxito, a veces sin ello? Claro, precisamente la idea de escribir una ficción basada en el estudio de la vida de María Moliner, creo que las personas que nos dedicamos a la ficción investigamos para ganarnos el derecho a inventar, se debe precisamente a que el legado de doña María es inmenso y abarca a todos los campos. Aparte de su revolución lingüística, tenemos una persona que hizo de la adversidad una ocasión para fortalecerse. Desde que su padre abandona a su familia cuando ella tenía 12 años y se convierte entonces en una niña que trabaja, bastante autodidacta, con alguna excepción de algunos breves periodos en que podía pagarse las matrículas escolares, y con una autodisciplina brutal sin la cual no hubiera podido escribir el diccionario. Una mujer que quería ser bibliotecaria y cuando por fin se saca las oposiciones, y fue una de las primeras mujeres de España en hacerlo, resulta que la destinan a archivos de Hacienda y no a bibliotecas como ella quería. Bien, pues ahí aprende el minucioso oficio de catalogar y hacer fichas y manejar catálogos y legajos y carpetas, ¿no? Sin lo cual no habría podido encerrarse entre las 4 paredes del léxico entero. Y que cuando finalmente es expedientada, como bien dices, y como millones de familias españolas lo fueron, fue expedientada, depurada, como se decía perturbadoramente en la época, no solamente ella, sino también su marido, Fernando Ramón, un gran catedrático de física, traductor de Einstein y militante político, pero también lo fueron sus hermanos. Matilde Moliner fue una mujer fascinante que merecería también una novela, y lo fue toda su familia y sus cónyuges. Un expediente de depuración, Berna, por cierto, que, y esto es como una de las cimas de la tragicomedia nacional, un pliego de cargos contra doña María Moliner lleno de faltas de ortografía y errores gramaticales, ¿no? Me parece como una ironía del destino terrible. Y es cuando ella es inhabilitada para cargos públicos y puede recuperar a duras penas su derecho a trabajar después de ser desposeída de toda su trayectoria administrativa, que en el caso de una mujer había sido muy arduo de conseguir, es degradada a 18 niveles en el escalafón administrativo,
y consigue a duras penas, y es lo más que logra el resto de su vida, dirigir la modesta biblioteca de la Escuela de Ingeniería Industrial, donde es desterrada una biblioteca técnica como para que no moleste demasiado. Es ahí cuando ella nuevamente planta su enésima batalla. Son 2 batallas en realidad. Una fue abrir la sección de humanidades en una biblioteca técnica y consigue arrancar un pequeño presupuesto para comprar libros de historia, lengua y literatura en la biblioteca de ingeniería industrial. Y la segunda batalla es la madre de todas las batallas, que es la batalla de la lengua materna, porque es ahí, haciendo uso de lo que ella llamó la melancolía de las energías desaprovechadas, cuando se lanza a la más ambiciosa y aparentemente imposible de las misiones que encabezó, que era escribir un diccionario entero, palabra por palabra, hasta llegar a 80.000 durante 16 años y poner en jaque a la Real Academia Española, tanto el funcionamiento de la institución como el contenido de su diccionario, pero también teniendo que desafiar y a la vez protegerse de la censura de la dictadura franquista y, digamos, teniendo que remar contracorriente de lo que podríamos llamar el patriarcado histórico, ¿no? Claro. Pero hay una última enseñanza que yo he obtenido de María Moliner que tiene que ver con el deseo de hacer sin importar qué edad tenemos, porque María Moliner se pasó la vida trabajando y cuando terminó su diccionario al borde de los 70 años y con muchos nietos a cuestas, tuvo hasta 13, dijo en una de las pocas entrevistas que decidió conceder que había pasado 15 años trabajando en su diccionario y que si Dios le daba vida, pensaba pasarse los 15 siguientes corrigiendo la segunda edición. Esta actitud vitalista de tener más planes que tiempo me parece que marca mucho el carácter de alguien que se propone metas aparentemente imposibles y que ese propio deseo las va haciendo posibles. ¿Nos tomamos ese café que nos ha traído Juan? Ay, me encantaría. Una tarde cualquiera, sola en casa, mientras hojeaba a una joven novelista, se detuvo para hacer una consulta. Abrió el diccionario de la Real Academia, localizó el vocablo, comprobó que ninguna de las definiciones la convencía y, casi sin pensarlo, las enmendó a su gusto con un lápiz. Repasó en voz alta el resultado, asintió satisfecha y cerró el sólido volumen. Volvió a sentarse, pero le fue imposible reanudar la lectura. Se quedó absorta en las sombras de la ventana. Se hizo un silencio denso, efervescente. Con el lápiz todavía entre los dedos, apretándolo fuerte, se puso en pie de un salto, impulsada por una idea tan disparatada que la hizo reír. Entonces se sentó frente a la mesa del comedor, dobló una hoja, escribió la palabra que había buscado, le pareció que empezaba a brillar y notó que la mano le temblaba un poco. ¿Qué precio pagó por ser mujer? Pagó varios precios de diferente tipo. Por supuesto, el hecho de ser una mujer en un mundo de hombres suponía un peaje altísimo y lo fue hasta el final con su candidatura fallida a la Real Academia Española, pero habría que añadir un par de matices creo que importantes. Por un lado, María Moliner pertenecía a una generación de mujeres pioneras. No estaba sola, digamos, en ese camino de atravesar techos de cristal y derribar puertas. María Moliner perteneció al grupo de mujeres o a la generación de mujeres que hoy llamamos las sin sombrero, y aunque ella no fuese artista como Maruja Mayo o escritora como Rosa Chacel, por ejemplo, o filósofa como María Zambrano, mucho de esas cosas tuvo y perteneció a ese paisaje colectivo, y es viéndola en conjunto también donde podemos reivindicar la fortaleza del bosque para no perdernos siempre en la singularidad del árbol. Pero por otro lado, y esto creo que es muy importante recordarlo, aparte de pagar un alto precio por ser una mujer que se atrevió a cuestionar y disputar los sentidos de la lengua materna frente a, digamos, los grandes patriarcas, tuvo también adversidades de clase, porque precisamente ella, a pesar de haber nacido en un hogar de
digamos, clase media ilustrada, tras el abandono paterno cuando su padre se fuga a Buenos Aires, que es casualmente mi ciudad natal, y eso me sobresaltó mucho. Ella tiene que ponerse a trabajar desde niña y no para hasta los 70 años, y esta precariedad que pasó durante buena parte de su infancia y su pubertad, y que lleva incluso a su familia a tener que abandonar Madrid por no poder pagar la vivienda, no parece haber mejorado mucho la cosa. No, estamos desde entonces, ahí. aunque luego recuperó cierta posición económica, nunca olvidó el cruce importantísimo, la intersección entre economía y cultura, entre acceso al conocimiento y posibilidades presupuestarias, ¿no? Y por otro lado, o sea que está el factor de género, está el vector de clase y está también el político, porque María Moliner tenía un pasado político incómodo en tiempos del franquismo. Ella no fue una mujer militante de un partido o doctrinaria en sus ideas, pero estuvo afectiva y cultural y decididamente identificada con la República, como lo pudo estar Lorca con la barraca y con la idea de llevar el teatro a los pueblos. Eso mismo hizo con las misiones pedagógicas Doña María para abrir bibliotecas. Dijo Juan Ramón Jiménez que la gente de las misiones pedagógicas eran marineros del entusiasmo y María Moliner fue la capitana del entusiasmo. Y todo eso, los factores de género, de clase, políticos, y también el propio contenido de su diccionario, que era desafiante y que era un cuestionamiento a la autoridad, le supusieron muchos reconocimientos y también más de un problema, más de un enfrentamiento con distintas esferas del poder. Claro. Bueno, vamos a ir dejando a María Moliner para no desvelar todo y que nuestros oyentes se lean el libro, que recomiendo desde luego, y vamos a empezar a hablar más de Andrés Neumann. Si no queda más remedio. Yo me pasaría toda la vida hablando de Doña María. ¿Qué son para ti las palabras? Las palabras son oportunidades para el asombro y son criaturas que tendemos a dar por sentadas y que nos sorprenden a cada paso. Y creo que eso en un diccionario, igual que ocurre con la poesía, de pronto se nos revela en toda su vitalidad. Nunca sabemos qué significa una palabra hasta que la pensamos, la cuidamos, la utilizamos y la compartimos en comunidad. Y ese don mutante y esa especie de fluctuación semántica que tienen las palabras es en los diccionarios, igual que en la literatura, donde podemos adquirir conciencia de hasta qué punto depende de la comunidad de hablantes y del paso del tiempo el saber qué es, para qué sirve y qué significa cada palabra. Me ha llamado la atención en este libro y escuchándote lo traigo a colación porque creo que tú también lo piensas. Cómo bebe, y tú también bebes, de la palabra escrita y de la palabra hablada, ¿no? Como dos ramas diferentes de un mismo lenguaje. En tu caso, ¿cómo te hiciste lector? Pues precisamente en la frontera entre el oído y el ojo, entre la escucha y la lectura. Porque mi padre me leía cuentos, o mejor dicho, inventaba cuentos para mí antes de dormir. Así que lo último que yo escuchaba mientras cerraba los ojos era una historia que me entraba por la oreja y se traducía a imágenes. Y luego escuché durante muchísimos años librodiscos. Lo que hoy llamamos audiolibros. Claro, en un viejo tocadiscos que ya no era de mi generación, sino que heredé de mi familia, ¿no? Un Winco. Y en ese Winco me acostumbré a pensar en los cuentos clásicos como una voz que tenía que ponerle cuerpo a la sintaxis, por así decirlo. Y esto de nuevo tiene algo que ver con Doña María Moliner, porque su diccionario amplía los derechos del hablante, le da la voz a la gente que está en la calle o en la familia o en el mercado, a la gente que escucha, comparte e inventa la lengua. Y ese ensanchamiento del territorio de la palabra tiene que ver con cuestionarse qué es la norma y quién la representa. Y luego, ¿cómo te haces escritor? ¿Cuándo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿De qué manera? ¿Por qué? Creo que la vocación consiste en el descubrimiento de que el esfuerzo se convierte en placer. Cuando el trabajo duro provoca deseo, ahí hay una vocación. Y a mí me ocurrió que estaba muy empeñado en dedicarme a la música
y había un esfuerzo poco grato en hacer escalas, en repetir compases, en toda la parte que tiene que ver con la repetición y la paciencia. Y sin embargo, cuando eso mismo lo hacía con 2 deditos índices, en una vieja máquina de escribir que era de mi abuelo, por cierto, una Olivetti también, como no el mismo modelo que tuvo doña María Moliner, pero una Olivetti turquesa, que creo que mucha gente tuvo, y cuando tecleaba torpemente, balbuceantemente en esa máquina para pasar a limpio los textos que garabateaba a mano, en lugar de impaciencia y frustración, encontraba un gozo infinito, como si se detuviera el tiempo y el tiempo adquiriese una enorme profundidad, como si el tiempo pudiera avanzar, retroceder o detenerse en función de la intensidad con que observamos cada pequeña cosa del mundo. Como si la escritura fuera, y lo es, una máquina de tiempo y un experimento con nuestros espacios íntimos. Entonces, claro, al darme cuenta de que 15 minutos de escalas me resultaban una tortura y horas de pasar a limpio el mismo texto me resultaban una oportunidad para el gozo y el juego, ahí empecé a sospechar que de algún modo siempre estaría escribiendo. Todavía no imaginaba en absoluto que pudiese ser un oficio y mucho menos un trabajo. En ese momento me imaginaba más jugando a la pelota o siendo, no sé, conduciendo un helicóptero como cualquier otro niño, ¿no? Pero sí que supe que la escritura me acompañaría, aunque fuese secretamente, el resto de mi vida. Hay un lugar común, Berna, que me parece conceptualmente tóxico, que es el que acosa a la gente que son llamadas ratas de biblioteca, ¿no? Esta idea de que la vida es una cosa y el estudio y la lectura es otra, y que hay que vivir además de estudiar o leer, ¿no? Y claro, esta dicotomía que es entre kantiana y absurda no tiene en cuenta hasta qué punto nos sentimos vivos mientras leemos y estudiamos. Es que hay un enorme gozo vital y una conciencia de estar vivos, que es una cuestión muy seria y no tiene nada que ver con el estudio, sino con la existencia. Muchas veces, no sé si te pasará a ti, yo no me doy cuenta de que estoy vivo o lo doy por sentado, y de pronto cuando presto atención estética a algo, de pronto celebro el milagro de que estemos aquí ahora y de que las cosas estén disponibles para nosotros aunque sea un instante. Entonces, esa adquisición de la conciencia de que estamos vivos y muy efímeramente nos da más vida, no menos. Entonces, yo sentía que leía y escribía para sentirme más vivo, no para interrumpir esa presunta vida que se me escapaba de los dedos cuando no estaba cerca de un libro. Así que en realidad es una adicción y una adicción que tiene que ver con disfrutar de la vida. Se disfruta más si se está 2 veces vivo mientras se lee o escribe. Y tanto, además es la manera de vivir otras vidas también, ¿no? Andrés, vamos con tus recomendaciones. Antes le he pedido a una persona que nos hable de María Moliner, que nos cuente un poquito más de ella. Soy Javier Rodríguez Marcos, subdirector de Opinión del País. España es un país tan individualista que tradicionalmente hasta los diccionarios los hace una sola persona, empezando por Sebastián de Covarrubias, que en 1611 publicó su Tesoro de la lengua castellana o española, nuestro primer diccionario monolingüe y uno de los primeros de Europa para una lengua vulgar. Pero hay 2 tipos de diccionario de autor. En unos manda la palabra diccionario, en los otros la palabra autor. El primer grupo engloba obras individuales pero escritas con el rigor de una academia entera. Es el caso del de Filosofía de José Ferrater Mora, el de Etimología de Joan Corominas y José Antonio Pascual, el de la Literatura Latinoamericana de César Aira, el de Las Vanguardias de Juan Manuel Bonet, el ideológico de Julio Casares, el de Dudas de Manuel Seco y, por supuesto, el de Uso del Español de María Moliner. Segundo grupo, en el que manda la palabra autor, pertenecen libros ordenados alfabéticamente, pero que albergan tanta opinión como información. Siguiendo el precedente ilustre de Voltaire, la editorial Planeta lanzó en 1995, o sea, hace ya 30 años, una colección de repertorios firmados por Fernando Savater para la filosofía, Francisco Umbral para la literatura, Fernando Trueba para el cine o Félix de Azúa para las artes. La serie, que era masculina hasta lo incorrecto, no tuvo continuidad, pero algunos títulos siguen vivos y muy vivos en otros sellos.
Si a los diccionarios en los que prima la palabra autor se les añade una dosis de humor y de ironía, aparecen obras que se mueven entre el aforismo clásico, la sociología con un par de copas y los 100 metros lisos. A ese género pertenecen el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce o el de Lugares Comunes de Gustave Flaubert. También una obra inclasificable de Andrés Neumann, Barbarismos. Publicada en 2014 por la editorial Páginas de Espuma, se trata de una mezcla de homenaje y sátira de los diccionarios que está llena de chispas marca de la casa, es decir, puro Neumann. En sus páginas, Facebook ya se definía como sistema inmejorable de espionaje en el que los vigilados colaboran activamente con sus vigilantes. Mientras, Europa es un continente separado por la misma moneda y el español un idioma que le queda grande a España. ¿Y la definición de humor? Facultad de parodiar las propias convicciones, o sea, de pensar. Me atrevo a decir que a María Moliner le habría encantado. Has traído aquí a casa de Juan varios libros relacionados con María Moliner, son tus 5 recomendaciones y vamos a empezar, por ejemplo, con Emily Dickinson, El secreto de la oropéndola. ¿Qué nos cuentas de ello? Hasta que empieza a brillar tiene 2 epígrafes iniciales. Uno, sacado del propio diccionario de Doña María, que es la acepción rebelde del verbo contestar. Contestar en el sentido contestatario estaba ausente del diccionario académico y Doña María lo señala con mucha ironía e incluso pone un ejemplo de uso hilarante, que es haz lo que te dicen y no contestes. Y ella se pasó toda la vida contestando ante la autoridad lingüística. Y la otra cita es de Emily Dickinson, que dijo: a veces escribo una palabra y me quedo mirándola hasta que empieza a brillar. Y tenía la sensación de que María Moliner tuvo, como pocas personas en la historia de la humanidad, esa experiencia de atender al fulgor de cada palabra, brindándoles la atención, el cuidado y la paciencia que merecen. Emily Dickinson fue además una poeta reclusiva que vivió imaginando seres alados, como en el libro del secreto de la oropéndola. Me llama mucho la atención como alguien que decide voluntariamente encerrarse entre las 4 paredes del lenguaje y de la introspección, sueña con leer y escribir acerca de criaturas que vuelan aparentemente libres y que exploran la intemperie. Y me parece que en esa contradicción de la quietud móvil, del encierro volador, está el secreto de Emily Dickinson en concreto y de la lectoescritura en general. Sí, además las une, de hecho, el ser mujer y el haber tenido difícil escribir y publicar, ¿no? A partir de ahí es muy diferente, pero es una cita muy... Y la edición que estamos recomendando está excelentemente traducida por un estupendo poeta que es Abraham Grajera, porque otra de las maravillas y dificultades de Emily Dickinson es que es casi intraducible y llevamos toda la vida retraduciendo Emily Dickinson para tratar de alcanzar el misterio de su poesía precisamente palabra por palabra. Qué bueno. Bueno, nos traes también imprescindible en este caso Dámaso Alonso, porque lo citas mucho y tuvo un gran papel en la vida de María Moliner, y hablo de Hijos de la ira, es lo que nos has traído. Sí, Dámaso Alonso es un personaje importante en la novela que se abre de hecho con un diálogo imaginario pero posible entre Dámaso Alonso y María Moliner, que eran viejos amigos de la época en que la capital de la República se traslada de Madrid a Valencia, a final del año 36. Dámaso Alonso, que es nada menos que editor en Gredos del diccionario de Doña María, pero es también, y al mismo tiempo, director de la Real Academia, institución que acaba de rechazarla en una polémica votación en el otoño del 72. Ese estatus ambiguo de Dámaso Alonso con respecto al régimen y con respecto a la propia María Moliner se ve completado por su poesía. No fue un ciudadano de grandes declaraciones políticas en público, y sin embargo, cuando leemos sus poemas, y muy especialmente Hijos de la ira, podemos adivinar todo el dolor, el sufrimiento y la incomodidad íntima que vivió durante todo ese periodo Dámaso Alonso, cuyos amigos, muchos estaban en el exilio y el más brillante de todos ellos perdido hasta el día de hoy en una fosa común. Así que Hijos de la ira creo que no solamente es un gran libro de poemas y muy importante para, digamos, la historia de la poesía española de posguerra, sino que también nos da la clave de muchos de los silencios de Dámaso Alonso.
También nos has traído La sinagoga de los iconoclastas, de Rodolfo Wilcock. Cuéntanos. La sinagoga de los iconoclastas es un raro libro de un rarísimo autor, Rodolfo Wilcock, ítalo-argentino. Este libro, La sinagoga, fue uno de los libros predilectos de Roberto Bolaño, me consta, y en ese libro, que es un libro acerca de vidas imaginarias, un poco en la estela de Marcel Job o Giovanni Papini, o por hablar de autores españoles de hoy, Vilamatas. Y en uno de los cuentos se narra la historia de un lexicógrafo loco, como muchos de ellos. Mucha de la gente que intentó escribir un diccionario por sí misma estaba loca, generosamente loca, como lo pudo estar Don Quijote. Y por cierto, María Moliner escribió su diccionario en la calle Don Quijote número 1, sí, en el barrio de Tetuán, y María Moliner tenía objetivos utópicos y quijotescos, pero también el sentido práctico y el cuidado cotidiano de Sancho Panza para lograrlos. Así que creo que María Moliner es una figura tan quijotesca como Sancho Pancesca, y por eso consiguió tanto. Bueno, pues en la sinagoga de los iconoclastas hay uno de estos Quijotes imaginarios de la lexicografía que cree adivinar cuál es el problema de los diccionarios, y es que no enganchan, que la gente no se los lee enteros, que los deja siempre por la mitad, que los abre por cualquier parte, que le falta un poco de trama y de suspense, o de suspenso, como se dice en Latinoamérica. Así que Jules Flamard, este personaje imaginario, decide escribir una novela alfabética que de entrada a entrada nos vaya dejando con cierta intriga para que no podamos parar de leer su diccionario hasta llegar a la Z. Por supuesto, esta misión no se cumple y el autor muere antes de concluirla, pero me pareció que de algún modo el caso de María Moliner, que escribe un diccionario altamente legible, más deleitoso de leer, más cercano, y que ha acompañado tanto a gente que trabaja con las palabras, periodistas, escritores, docentes, investigadores, tenía algo de cumplir el sueño de Jules Flamard, un diccionario que es también un libro que se lee con placer. Bueno, no podía faltar María Zambrano, que ya has citado por pertenecer a esa generación, y nos vas a hablar de filosofía y poesía. Sí, María Zambrano es una de mis debilidades, y como su tocaya María, creo que le toca un tiempo de reivindicación, no solamente por razones históricas y de género, que por supuesto, sino porque lo que proponían estas dos mujeres tiene mucho más sentido hoy, está mucho más alineado con el sentido común de época de lo que parecía estar en el momento en que lo formularon, adelantándose a su tiempo, ¿no? Como que el tiempo va dándoles la razón en muchas cosas. Y en el caso de María Zambrano, que toda ella es fascinante, en el libro Filosofía y Poesía, ella habla de esta dicotomía platónica que separa precisamente la filosofía y la búsqueda de la verdad de la poesía con su imaginación y sus, digamos, engatusamientos sensoriales, la división entre razón y logos, la división entre lo que sería la búsqueda de la unidad, de una verdad unificadora, y la dispersión en los fragmentos. Todos estos dos mundos que en nuestra lógica, llamémosla digamos como racionalista u occidental, están separados, encuentran su reunión en un diccionario, porque un diccionario es razón y logos. Es también filosofía y poesía porque se replantea la lengua entera, palabra por palabra, pero también se pregunta acerca de la sustancia, la naturaleza y el sentido de las cosas, como lo hace la filosofía. Y es un libro unitario de una estructura que trabaja a favor del conjunto, pero que leemos fragmentaria y dispersamente. Entonces me gusta pensar que el diccionario de María Moliner reúne estos reinos que María Zambrano denuncia como disociados. Qué bueno. Bueno, y por último nos has traído un libro de páginas de espuma, ya que estamos en la sede de esta editorial, y es el de Clara Obligado, El libro de los viajes equivocados. Que ahora que me doy cuenta, de algún modo continúa enhebrando sentido con lo que hemos comentado antes de María Zambrano y María Moliner, porque Clara Obligado en varios de sus libros, y muy concretamente en este, el libro de los viajes equivocados, pero podríamos mencionar otros, juega a trabajar en la frontera entre el libro de cuentos y la novela. Se supone que un libro de cuentos se centra en el fragmento y en textos
breves, autónomos y más o menos autoconclusivos, y que en una novela todo está al servicio del conjunto, ¿no? Que hay una especie de sinergia entre las partes. Bueno, pues el libro de los viajes equivocados es una obra maestra de la narrativa breve y uno de los libros más importantes que hay en el catálogo de Páginas de Espuma, donde estamos hoy, y cuyas piezas se pueden leer por separado, como cuentos autónomos, y funcionan perfectamente bien, pero si se leen todos juntos, se nos dibuja un mundo o un mosaico que tiende a la unidad. Así que se puede leer como novela y como libro de cuentos, y eso lo logra Clara Obligado trabajando con mucha precisión y con mucha inteligencia en las partes y en el conjunto. Y no otra cosa hizo doña María Moliner, que pensó muy bien la estructura y la unidad de su diccionario, pero también cuidó mucho la definición de cada palabra. Por cierto, que cuidar en el Moliner se define como pensar, remitiéndose a la etimología de cuidar, que es cogitare, pensar en latín, cogitare, que va evolucionando, cogitare, coitare, cuitar, cuidar, y ese vínculo que hemos olvidado entre pensamiento y afecto, entre abstracción y cuidado, María Moliner, María Zambrano y también Clara Obligado, por ejemplo en su libro Todo lo que crece, nos lo recuerdan en páginas bellísimas. Bueno, pues vamos a cuidar estas recomendaciones, vamos a pensarlas también y vamos a escuchar las que nos hace esta semana Babelia. Hola, soy Jordi Amat y soy coordinador de Babelia. El periodista Sergio Vila San Juan, como novelista, ha ido construyendo un imaginario a través del cual consolida una manera de ser y de estar en el mundo, como una promesa de elegante felicidad, como una forma de reconciliación humanísima del pasado con la realidad. Diría que ese talante que transmiten sus narradores es la principal virtud de su ficción literaria desde que se estrenó con Una heredera de Barcelona. Ahora, en El misterio del barrio gótico, que ha ganado el último premio Fernando Lara y que desde el título guiña el ojo a los misterios de París, Sergio Vila San Juan recupera su alter ego, Víctor Balmoral, a quien ya conocimos en el informe Casabona. Balmoral es un periodista en edad de jubilación, bien conectado con la gente bien y con la gente bien del mundo cultural, interesado por las vidas concretas, al que ahora una serie de misterios lo llevan a emprender una investigación que se conecta con otros casos no resueltos de la historia de Barcelona. Asesinatos sin resolver, huesos escondidos en una pared, elegancia en el círculo del liceo, ambientes góticos en la Barcelona que buscó su identidad en ese gótico impostado. Porque Barcelona, por la que pasea el lector como paseo por la sombra del viento, es la otra gran protagonista de esta novela, porque las ciudades que habitamos también nos explican. Bueno, y ahora, para despedirnos, Andrés, siempre solemos elegir una poesía. Yo te he invitado a que elijas un poema y has seleccionado El poeta dice la verdad de Lorca. ¿Por qué? Se me caen de los bolsillos las razones para elegir a Lorca. Primero, porque es quizás el más grande poeta de nuestra lengua, con permiso, entre otras figuras, de César Vallejo. En segundo lugar, porque me he criado en Granada, donde Lorca, su obra, su amor y su fantasma tienen un peso enorme. Y porque además Lorca estuvo en la residencia de estudiantes más o menos en la misma época en que doña María Moliner intermitentemente visitaba la llamada residencia de señoritas. Fueron contemporáneos, entre Lorca y María Moliner había apenas un par de años de diferencia, y sé que María Moliner tuvo que leer con admiración a Lorca y tuvo que horrorizarse de las noticias en el año 36 mientras ella estaba en Valencia. Así que me gustaría pensar que las verdades que cuenta la poesía tienen que ver con las verdades que buscaba, por ejemplo, otra María Zambrano, en este libro del que hablábamos, Filosofía y Poesía. ¿Nos lo lees? Es un poema que pertenece a los sonetos del amor oscuro, donde precisamente Lorca dijo verdades universales, pero también íntimas, y donde asumía su identidad sexual. Y creo que los poemas de los sonetos del amor oscuro, algunos de ellos se cuentan entre las más altas cotas de su obra, que es mucho decir. Quiero llorar mi pena, y te lo digo, para que tú me quieras y me llores, en un atardecer de ruiseñores, con un puñal, con besos y contigo. Quiero matar al único testigo para el asesinato de mis flores y convertir mi llanto y mis sudores en eterno montón de duro trigo.
que no se acabe nunca la madeja del te quiero, me quieres, siempre ardida por decrépito sol y luna vieja. Que lo que no me des y no te pida será para la muerte, que no deja ni sombra por la carne estremecida. Nada que añadir. Gracias, Andrés. Un abrazo fuerte. ¿Qué estás leyendo? Es el podcast de libros del País. Lo presenta y edita Berna González Harbour, con dirección de Silvia Cruz La Peña, la edición de Ana Rivera, realización de José Juan Morales y diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. Pronto volveremos con otro libro, otro tema y otro podcast. Gracias por escuchar.